vamos a ver. Fernando, viste que Olimpia quería comprar una bandeja que se le robó el clásico. Y eso es lo que pasó ahí. ¿Qué digo eso? No salgan nada. Café. Café. Saca tu remera de cerro. Saca tu remera. Ahí ahora. Sin remera. Imágenes que en realidad corresponden a criminales que se mimetizan como hinchas de fútbol para de alguna u otra manera maquillar lo que es parte de su negocio en realidad. El microtráfico de drogas, el tráfico de armas, el crimen organizado. Finalmente esta gente es gente que debería estar alejada de las canchas, pero penosamente en este país hemos visto caravanas y caravanas de policías que van siguiendo a estos mismos delincuentes que abren paso en sus motocicletas, colgados de los colectivos, viajando en el techo de los colectivos para llegar a las canchas. Cuando lo que uno imagina, Enrique, es que esta gente debería tener algún cordón. En este país nos hacen barrera para lo que sea, en este país nos hacen controles de alcotés preventivos supuestamente a todos, en cualquier lugar y en cualquier esquina. La policía se esconde detrás de algún árbol como para tomarte de imprevisto y hacerte algún tipo de control, pedirte tu documento. Pero resulta que con gente que va a la cancha en realidad para incidentar, con gente que va a la cancha en realidad para terminar enlutando a familias paraguayas que en muchos casos dejan de ir precisamente a espectáculos deportivos por la violencia que hay en estos escenarios, tienen acompañamiento policial pasando los semáforos en rojo sin ningún tipo de problema, prácticamente como reyes que son acompañados en una especie de caravana para poder llegar con garantía a los estadios. Se justifica diciendo no, pero en realidad para que no rompan vidrios por los caminos o por el camino, porque en realidad saben que están escoltando a delincuentes, porque en realidad saben que están escoltando a violentos, porque si se tratara de gente que va a la cancha no para saquear, no para matar, como cualquiera de nosotros que va a la cancha, no necesitaría siquiera de escolta. En todo caso, se justificaría si es que alguna hinchada extranjera viniera a nuestro país, que sea escoltada por la policía. Pero fíjense ustedes en imágenes de este tipo. Gente violando cualquier tipo de norma de tránsito, gente que uno ya sabe con qué actitud va a la cancha. Pero sin embargo, son escoltados por la policía, a sabiendas de lo que después van a ir a cometer finalmente en los estadios, para que lamentemos, después de un Cerro Olimpia, después de un Guaraní Olimpia, un Sportivo Luqueño Cerro Porteño, alguna crónica policial. Están sueltos y lo peor de todo es que van penetrando en otras disciplinas deportivas, el futsal, el básquet, no para ir a alentar, sino para vengar episodios anteriores o que guardan relación con crímenes anteriores de enfrentamientos entre barras bravas o directamente peleas de territorialidad por el tráfico de drogas. Y lo peor de todo es cuando se vuelve algo normal y casi folclórico, ¿verdad? Acostumbrados nosotros a quedarnos a esperar a que una motocicleta con 2 o 3 tipos con la cara cubierta te cierren el paso para que pasen buses sobrecargados de personas que van incluso delinquiendo por el camino, porque tuvimos casos, sobre todo en Luque, que han bajado los buses tranquilamente, rompieron vidrios, saquearon algunas tiendas y se fueron. Eso ocurrió hace muy poco tiempo. Y es algo folclórico. O sea, sabemos nosotros que si estamos circulando y viene una moto y nos cierra el paso, van a pasar enseguida buses con los barras bravas cargando, sobrecargados. O sea, se pueden incumplir normas de tránsito, se pueden cometer delitos, se pueden cometer crímenes. Y sabemos que algo normal, algo folclórico, algo tradicional, algo normal que ocurre siempre en el fútbol. Y con esto se está protegiendo estructuras que, como decíamos hace rato, se mimetizan en algo que mueve pasión, que mueve multitudes, que mueve rivalidades fanáticas para generar nichos
de comercialización de cosas que no son legales también. Por eso es que se habla del tráfico de droga, de los líderes que trabajan luego en eso, que se dedican a eso y mueven esas estructuras basándose en cuestiones de fanatismo, de territorialidad, de barrio contra barrio, de esta barra contra la otra, de poder, pero realmente hay un objetivo comercial dentro de esta historia. Y lo peor de todo es que se vuelve normal y que tiene un acompañamiento policial inclusive. Y que además uno termina viéndolos después muy cerca de dirigentes deportivos, muy cerca de los equipos deportivos, con confesiones que han hecho exfutbolistas que pasaron por nuestro país, donde decían que, por ejemplo, tenían que regalar 30 camisetas a la barra por indicación del propio capitán del equipo, que tenían que darle dinero para que eventualmente muestren algún tipo de bandera. Hay mucho para hablar el día de hoy, porque hay una responsabilidad de la policía, porque hay una responsabilidad del Ministerio Público, porque hay una responsabilidad de la sociedad en general, del periodismo también hay una responsabilidad cuando aplaudimos a estos criminales en determinados episodios con el aliento que supuestamente llevan a las canchas. Y también hay una responsabilidad de la dirigencia deportiva, que en lugar de alejarse de esta gente, termina cerca de quienes saben son unos criminales que alejan a las familias de las canchas. Nosotros vamos a ir en vivo en este momento hasta nuestro compañero Ricardo Alderete, porque hay un número importante de estas personas que fueron detenidas que en este momento se encuentran en su audiencia de imposición de medidas. ¿O en qué punto se encuentra toda esta investigación? Buenas noches, Ricardo, bienvenido. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Enrique, a la teleaudiencia. Estamos acá en inmediaciones del Palacio, donde ya declararon 120 hinchas barras bravas del Club Cerro Porteño y el remanente, que serían hinchas del Club Olimpia, que están declarando ahora son 40. 35 hombres y 5 mujeres las que ya están declarando aquí en el Palacio de Justicia ante la jueza Alicia Pedroso, y algunas ya salieron de haber declarado ante la jueza, no emitieron ninguna opinión, ninguna palabra, nos acercamos a ella, sin embargo no quisieron decir nada. Lo único que dijo la jueza es que el remanente es de 40 personas, hinchas, barras bravas del Club Olimpia, que están declarando ahora en el Palacio de Justicia, y lo que decíamos también, salieron ya 3 hombres y 5 mujeres que habían declarado acá ante la jueza Alicia Pedroso. Eso es lo último. Comisario, en términos de números, en términos de viajes, ¿cuántos viajes llegaron los hinchas acá, obviamente de manera separada? Sí, muy buenas noches a ustedes y a su querida audiencia. Sí, la hinchada de Cerro tuvimos una recorrida de 5 vueltas, era totalmente especificado con seguridad 100%. Ellos estuvieron hasta las 17 horas y el segundo grupo está tocando ahora la parte de la hinchada de Olimpia. Así como usted está diciendo, son 40 en total. Las cinco chicas ya declararon totalmente y 3 masculinos ya totalmente declararon ya en este horario. Que están abordando acá en el bus de la Policía Nacional propiamente, y los otros que ya declararon, esos 120 ya están en la agrupación especializada, comisario. Sí, señor. Una vez que declararon todo, fueron totalmente ya trasladados con mayor seguridad nuevamente a la agrupación especializada. Nuevamente este grupo también posterior nuevamente pasa a la agrupación de FOPE. Todos ellos imputados por perturbación a la paz pública, por daños y por actos vandálicos también, es lo que tenemos hasta el momento, Santiago, Enrique, y también, por supuesto, la gente que vinieron, familiares de lo que están declarando, y vamos a acercarnos a ellos para ver también hace cuánto que están acá. Hablamos también con los policías, con el comisario Ferreira, hasta que era más o menos lo que se estimaba que iban a estar declarando, y aproximadamente 1 hora, 2 horas máximo es lo que falta. Señor, ¿cómo está? Buenas noches. Estamos en vivo para Algo Anda Mal. ¿Usted es familiar de alguno de los que declara? No. ¿No? A ver, vamos a acercarnos a algunos más. Bueno, evidentemente no quieren tampoco dar declaraciones, son familiares de los que están declarando acá en inmediaciones del Palacio, y obviamente respetamos que no quieran tampoco dar ningún tipo de declaración ante la prensa, ¿verdad? Los que ya declararon, reiteramos, 5 mujeres de este remanente de 40 personas y 3 hombres están acá en este autobús de la Policía Nacional que están viendo en este mismo momento, donde fueron trasladados desde la agrupación especializada hasta el Palacio y viceversa, una vez que terminan de declarar, Santiago, Enrique. Ricardo, el fiscal o la fiscal que está tomando declaración, ¿quién es? O en este caso ya es un juez que está a cargo. Está la jueza Alicia Pedroso tomando la declaración. Que había salido incluso en un momento, cuando terminaron los 120 de declarar, a dar ese dato de
de personas que están declarando y el remanente que iban a esperar para la declaración posterior. Bueno, a ver, si eran, esos 120 que estabas mencionando hace rato, ¿qué pasó con los que ya declararon? ¿Qué tipo de medidas básicamente tienen a partir de ahora? ¿Y a cuántos dejaron en libertad en medio de todo este proceso? Aún no se llegó a ninguna medida, Santiago, era al menos lo que nos decían acá desde el Palacio, fueron derivados directamente a la agrupación especializada, esperando que el total de los detenidos, que estos 40 remanentes que habían quedado, declaren para posteriormente anunciar cuáles son las medidas. Los menores de edad que habían sido detenidos no declararon y tampoco, por supuesto, tienen medidas a partir de ese hecho. Bueno, y habría que preguntar también qué era lo que hacían los menores que estuvieron detenidos en ese lugar. Algunos decían, no, fueron detenidos por error, no tenían nada que ver con eso. Otros decían, no, ya son menores que acompañan a las barras bravas. Hay gente que denunció también la detención de algunas personas que nada tenían que ver, hinchas emblemáticos que supuestamente no tenían ninguna relación con los episodios de violencia. Pero ¿hay algún líder en particular, alguien a quien uno pueda identificar y decir, esta persona es una de las principales líderes de esta facción, que tengan ustedes en lista a Ricardo y sepan que esté declarando o haya declarado ya ante la jueza del caso? Lo que estimamos hasta el momento, un nombre que saltó luego de todo esto es Giuliano Filártiga, que ya habría declarado en ese grupo de los 120, pero aún no se sabe, aún no sabemos y no tenemos el dato de justamente esas medidas, que es lo que estamos esperando, saber qué es lo que resuelve la jueza posterior a las declaraciones de ambos grupos. Pero ese nombre en particular es lo que nos señalan, Giuliano Filártiga y sus hermanos, personas que ya estuvieron asociados inclusive con hechos anteriores de violencia, incluso con imputaciones anteriores, y al nombre que tenemos que prestar atención a partir de este último acto también vandálico. Bueno, pero el Giuliano, quien de hecho uno lo suele ver todavía, está bien en la cancha, y enseguida va a estar con nosotros el exfiscal Emilio Fuster, porque probablemente conozca mucho de la estructura de lo que pasa en las barras bravas. En su momento estuvo en esta unidad del Ministerio Público, y uno de los nombres que efectivamente saltaba y uno imaginaba que ni siquiera podía acercarse a la cancha, pero sin embargo está más cerca de lo que uno puede imaginar, es este hombre de apellido Filártiga. Una persona que apareció salpicada por un montón de hechos de violencia y que el último antecedente que leía era del mes de febrero, que tenía una prohibición de acercarse a estadios deportivos. Pero, repito, uno lo ve determinado de todos modos. ¿Él también fue detenido en esta ocasión o no tienen esa confirmación, Ricardo? Eso es lo que al menos habíamos manejado, pero no está completamente confirmado, Santiago. Podría haber estado dentro de ese grupo que ya había sido derivado a la agrupación especializada, ese grupo de 120 que habíamos mencionado, pero aún no es un dato confirmado. Es al menos el nombre que se maneja como uno de los principales cabecillas de todos estos actos violentos que ocurrieron en las últimas fechas e inclusive antecedentes que tienen de este Giuliano Filártiga como una de las cabezas, uno de los líderes de estos hechos vandálicos. Ricardo, ayer había muchos reclamos de los padres, de las madres que estaban por allí. Ahora, evidentemente, no quieren hablar, seguramente por las horas también ya allí. Pero, ¿qué escuchás, digamos, fuera de micrófono? ¿Qué reclaman ellos a las autoridades en medio de estas declaraciones? A ver, ¿qué está pasando ahí antes? Sí, mientras vemos que una de las que está saliendo, creo que es representante del Ministerio Público, es la actuaria en realidad que está tomando las declaraciones. Vamos a ver si podemos tener una declaración de ella. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en vivo para Algo Anda Mal. ¿Cuáles son los últimos hechos que podemos relatar acá en vivo para el programa? Sí, con la jueza, por favor. ¿Cuántos ya declararon? Y más o menos aproximadamente 125. ¿Usted es la actuaria? Yo soy la actuaria. ¿Su nombre? Katia con... Muchas gracias, Katia. La actuaria que dice que ya declararon al menos 125, también estaba diciendo acá. Y van incluso más entrando para declarar. Lo que decía Enrique, mientras estábamos viendo este hecho acá en el momento, los familiares que no quieren hablar ante las cámaras, al menos fuera de cámaras, dicen que sus hijos o sus parientes estaban allí, pero que no tienen nada que ver con el hecho. Señor, disculpe su nombre. Jorge. ¿Usted es hincha? Sí. ¿Qué hacía en ese momento? ¿Fue a ver el partido? Estábamos todos en el colectivo ya nosotros. No estábamos en el quilombo. ¿Usted no fue parte de eso? Estábamos en el quilombo, no estábamos en el quilombo. Bueno, uno de los hinchas dice que estaba en el colectivo, que no estaba en el quilombo. Acaba de salir de declarar
justamente Ricardo. acá dentro del Palacio. Y lo que decíamos, familiares que decían justamente eso, que estaban allí en el lugar, algunos que estaban en el colectivo, como dice este hincha, que no fueron parte de esa gresca. Sin embargo, todo tiene que aclararse luego justamente de estas declaraciones que están dando acá ante el Palacio de Justicia la jueza Alicia Pedroso. Ricardo, si te parece, te vamos a dar un par de minutos porque me gustaría que por lo menos hagas el intento de subir al bus, ya que hay hinchas que están ahí y hablar con ellos eventualmente. Si te parece, te vamos a dar un par de minutos como para que gestiones eso y ver la posibilidad de hablar con aquellos que ya declararon y saber básicamente cuál es su versión de todo esto que sucedió. ¿Están todos juntos en ese bus, los que faltan declarar y los que están declarando y los que ya declararon, Ricardo? ¿Cómo es eso? Sí, es lo que vemos, porque yo asumía que en realidad estaban solamente los que ya habían declarado, Claro, pero sin claro. embargo recién vimos en vivo inclusive que gente bajaba del bus para ir a declarar. Entonces, sí suponemos que están los que ya declararon y los que están faltantes de declarar en este remanente que decíamos 40 dentro del bus. Sin ningún tipo de problema, vamos a gestionar para entrar a hablar con ellos si es que ellos así lo desean y si lo permiten. Bueno, señor, gracias, Ricardo. 20:19 en vivo desde Palacio de Justicia. Es un poco raro, ¿verdad? O sea, los que ya declararon, primero están todos encerrados en un bus, ¿verdad? Los que ya declararon están sentados al lado de los que van a declarar todavía. Y no es un poco raro, eso como que se les permite hasta ponerse de acuerdo, qué te van a preguntar, qué vamos a decir, no sé, es como muy raro, ¿verdad? No sé si es normal y me llama la atención nomás, ¿verdad? Preparamos un informe respecto a lo que sucedió en la Secretaría Nacional de Deportes y en las inmediaciones de la Secretaría Nacional de Deportes, donde otra vez la violencia se hizo presente. Y digo otra vez en el futsal porque el año pasado esto ya había tenido un antecedente cuando la final de futsal se disputó en el Colegio Gutenberg. Sí. Y sobre Cacique Lambaré ya se había dado exactamente lo mismo. Exacto, es el antecedente respecto al futsal. Pero en la semana fueron ocurriendo algunas cosas. Un día antes informábamos nosotros en NPI de un doble atentado contra hinchas que después del partido de Cerro River estaban por la calle y pasan con camionetas blancas y disparan. Hay un herido que tiene una herida de bala en el abdomen, otro en la pierna. O sea, eso ya había ocurrido un día antes a este enfrentamiento. Eran luego días donde algo iba a pasar, evidentemente, ¿verdad? También hoy nos va a acompañar la ministra de Deportes, quien va a estar con nosotros hablando sobre qué pasó en medio de esta organización, cuáles fueron las previsiones que se tomaron para este espectáculo deportivo y todo lo que sucedió ya luego en la sede de la institución y fuera de la institución en sí. Vamos a este informe que preparamos respecto al nuevo hecho de violencia en el marco de la final de futsal. Asesinos del fútbol. No son hinchas. No asisten por bien del espectáculo. Son criminales disfrazados. El negocio escondido en la fachada de hinchas de fútbol es mucho más grande de lo que parece. El último episodio que nos toca lamentar dejó varios heridos y muerto a un joven de 28 años. Un desenlace fatal. Un encuentro de futsal que debió haber sido toda una fiesta deportiva quedó manchado en sangre y en luto por culpa de quienes siquiera pueden ser tildados de inadaptados. Son delincuentes que ingresaron armados a la sede de la Secretaría Nacional de Deportes como si nada, sin ningún tipo de control. Para peor, son los mismos policías los que escoltan a los barras. Dándoles el resguardo que el ciudadano común no tiene, pero sin embargo es él, el ciudadano común, el que termina sufriendo la inoperancia y permisividad policial. Escoltar barras bravas. La dirigencia deportiva tiene su grado de complicidad, regando entradas, indumentarias y privilegios a quienes deberían estar lejos, muy lejos de los estadios, de la gente y de los clubes. En menos de un año, ya son 3 las personas que mueren por culpa de enfrentamientos entre barras bravas. ¿Hasta cuándo va a seguir permitiéndose que actúen con tanta libertad estos criminales?
Lo de este viernes 29 de septiembre desnudó nuevamente la falta de prevención y la completa descoordinación de las fuerzas policiales. No se previó que además de este encuentro de alto riesgo, fueran programados otros 2 partidos donde iban a estar conocidas barras bravas. Un nuevo episodio de brutal salvajismo donde el deporte nunca fue la verdadera prioridad. Ellos vinieron para hacer el quilombo, los de Olimpia vinieron para hacer el quilombo. Yo estaba adentro y ellos vinieron al entrar para hacer quilombo. Ellos no vinieron para ver partido, ellos vinieron para hacer quilombo. Después de eso vinieron a buscar entrar acá en la entrada de donde entran los de Cerro. Y ahí empezó todo, porque obvio que la otra hinchada le va a responder. Pero ellos no vinieron para ver partido. Había un pequeño puñado ahí de familia hacia la parte del sur, que eran gente de Olimpia que vinieron a ver partido. Pero el resto de la barra que vino, ellos vinieron para hacer quilombo. Y bueno, la intención real de esto que ingresaron no sabemos cuál es la intención, ¿verdad? Y bueno, ya se tiene, según informaciones, quién fue el que organizó para que se realice este ataque acá. ¿Había sido premeditado? Así mismo estuvo preparado. La escasa presencia de los agentes antimotines, una sola boca de venta de entradas y el encontronazo de barras antagónicas que vinieron preparadas para la barbarie. Fue el contexto de una noche que se tiñó de tragedia cuando debía haber sido una fiesta deportiva, donde mujeres y niños tuvieron que resguardarse dentro de la propia cancha para esquivar las balas y piedras que iban de un lado a otro. Nadie supo qué hacer, si permanecer allí o buscar el escape más próximo. Afuera, el escenario era de una película bélica. Piedras, sangre, vainillas servidas, vidrios rotos, cuchillos. 170 personas fueron demoradas. ¿Cuándo se cortará este mal? Esa peligrosa relación de poderes y cadena de favores que no respeta jerarquías y tiene sus códigos por encima de las leyes. La pelota seguirá llorando hasta que se pueda cortar de raíz el terror, el pavor que provocan los violentos que no tienen un ápice de respeto por la vida. Vienen en buses alquilados, muchos de ellos tienen entradas de favor. Si no los tienen, directamente van con un solo pago, quién sabe con dinero de dónde, a comprar las entradas de una sola vez y lo hacen con rutina. Saben que son los encargados de ir a comprar con todo ese dinero en efectivo las entradas. Delinquen por el camino. Van delinquiendo por el camino, efectivamente. Tienen acompañamiento de la policía que va mirando lo que sucede básicamente. Y las normas de tránsito, ni qué decir. Llevan bengalas, llevan bombas, saquean por el camino eventualmente. Gozan de todo tipo de privilegios. Mira, cuando van rumbo a la cancha, tienen los mismos privilegios que tiene una ambulancia, por ejemplo. Sí. De poder tranquilamente cortar y una caravana presidencial. Claro, cerrar paso y que pase. Privilegios que, por ejemplo, no tienen los que van a Cacupé el 8 de diciembre, que se controla todo, todos sentados, ninguno parado, que esto, lo otro. Bueno, los que van a peregrinar no tienen los privilegios que tienen los barra bravas a la hora de ir a un evento especial. O eventualmente, si vamos al mes de marzo, cada vez que vienen las organizaciones campesinas para anualmente reivindicar derechos, son no solamente escoltados, sino que en realidad más que escoltados, son parte de una barrera policial que va controlándolos ciudad por ciudad prácticamente. Claro. Pero eso no sucede con barras bravas. Claro. Y hay una cuestión muy clara. ¿Cómo escoltar a gente que se sabe va a la cancha para delinquir? ¿Cómo se sabe? Y nos dicen, no, los escoltamos porque van a saquear por el camino. O sea que sí sabés que van a saquear. O sea que sí sabés que son personas que no tienen nada que ver con un espectáculo deportivo. ¿Por qué esta gente previo a los partidos no es privada de su libertad si es que ya está identificada y es parte de una especie de lista negra? Claro. De gente que no va por el deporte, de gente que va para delinquir. Se sabe quiénes son. Son los mismos de siempre, tienen nombre y apellido, son líderes visibles, funcionan por células en cada zona. Entonces corrió con River, que a los de River alcoholizados no podían entrar, vos no podés entrar a la cancha, tener una prohibición internacional afuera. ¿Por qué ahí se hizo tan bien? ¿Por qué no se hace eso todos los partidos, todo el tiempo? El foco también en el tema de la dotación policial. Si se le da a estas personas poderes, a los propios líderes de controlar quién va y quién no va, y cerrar las calles y compañía,
¿qué pasa con la dotación policial? Una explicación que daban es que justo Olimpia jugó su partido contra Capiatá y después ocurrió aquella toma del puesto de aduana en Itanramada y que había cascos azules divididos y no hubo suficientes para que vayan a este partido. Che, ¿cuántos son? ¿Será posible que ocurre algo y ya se deja nomás totalmente una zona liberada porque no hay personal suficiente? Hablamos con dos de estas personas detenidas que se identificaron como líderes de estas organizaciones. Uno de ellos, Pablo, hincha del Olimpia o identificado con el Olimpia, nos dijo que en realidad él sabe que la barra se sostiene con hamburgueseadas. Como si fuéramos a creer una cuestión como esa. Y en contrapartida, el ministro de la Senat, Arnaldo Yucio, decía que muchas de estas organizaciones, en realidad, en barrios de Asunción y Gran Asunción, se dedican al microtráfico. Escuchemos lo que decían algunos de los hinchas, uno de la pandilla, otro de la plaza. Yo al llegar a la cancha, como te dije, ya empezó el enfrentamiento. Estacioné mi moto, me bajé y fui corriendo. Le encontré yo en medio del enfrentamiento al comisario Gaona de Evento Deportivo y le dije para que no vayamos al frente, para poder traerle a nuestra gente hacia acá. Y al irnos al frente con el comisario, ahí ya empieza ya el 12 por 1, hacía quemarropa por nosotros. Y en ese interín, mientras el quemarropa, capaz que hubo los disparos, ¿verdad? Pero bueno, vos no tuviste nada. Nada que ver, y eso te voy a comentar mi versión. Bueno, en eso empieza, como te dije, el 12 por 1 así por nosotros y corremos nuevamente nosotros. O sea, nos damos la vuelta nuevamente con el comisario. Y en ese interín, un agente que estaba entre nosotros, como te digo, saca una pistola y yo estando al lado, inclusive a mí me podía acertar también. Ahí viene un personal de evento deportivo y le patea al muchacho. Y al patearle se cae una remera. Se cae la remera, yo agarro la remera y la pistola se fue debajo de un vehículo. Y bueno, yo me voy más cerca, miro así y me dice alto, alto, me dice el de evento deportivo. Y estaba mirando yo así la pistola del coso, agarro yo entre la remera de que yo agarré y voy corriendo porque el comisario de eventos fue corriendo como para agarrarle al muchacho que tenía la pistola. En ese interín yo agarro y me voy como para pasarle al comisario, cosa que hice. Le pasé yo la pistola liado con la remera, una vez agarrado yo debajo del vehículo. Y en ese interín viene otro. Cuando voy corriendo para pasarle la pistola al evento deportivo, ahí viene el otro, me agarra y ya de uno me pone en la patrullera y me trae. Cuando llegamos nosotros al consejo, ahí ya no vinieron, cuando llegamos estamos formando fila, vinieron de la parte al costado de los dos lados. Nos pasamos a vestir una emboscada, más o menos sería una emboscada, ¿verdad? Con armas de fuego empezaron a disparar. ¿Antes de entrar al estadio? Antes de entrar, antes que empiece el partido. Cuando llegamos, ahí ya o sea, estamos jugando la fila y ahí ya no empezaron a disparar. Fue una emboscada, fue. Y no había ni un solo policía, no había antimotín, no había policía, tierra de nadie era. La gente de eventos vieron todo lo que pasó. La gente de eventos no tenían armas. La otra gente, los Olimpia tenían 9 milímetros, tenían escopetas, tenían todo y los eventos no tenían armas. Y yo le reclamaba eso a los eventos. Y me dijo, porque no tenemos armas. Enfrente de que me desmientan la gente de eventos, que hay filmaciones, fotos, que enfrente de él, enfrente de uno de los integrantes de eventos, había 2 muchachos de Olimpia disparando a mansalva con 9 milímetros. Y él dijo, esta gente tiene 9 milímetros, nosotros no tenemos nada, le dijo a su jefe. El enfrentamiento duró casi 1 hora. En 1 hora no llegó nunca un antimotín. Yo le reclamé hoy, a esta madrugada yo hablé con el jefe de, uno de los jefes, unos oficiales que estaban en la agrupación, ahí en la FOPE, me dijo que no tenían gente, que ellos estaban en Itanramada. Imposible era llegar a tiempo, no tenían. Y le dije yo, ¿y por qué no avisaron eso para que se suspenda el partido? Y me dijo, eso tiene que hacer la gente de eventos. ¿Y cómo van a organizar un partido si no había policía, si era un clásico? Mira, nosotros podemos hacer todo lo que sea, podemos llevar a nuestra gente. Nosotros no le decimos a nuestra gente, vamos a ir a pelear, nosotros nos íbamos a alentarle a hacerlo por la final, que era ganar el partido y éramos campeones. Nos íbamos con esa intención. ¿Vos no podés confirmar entonces si es que tenían o no armas los integrantes de tu grupo? No te puedo confirmar. O no, te veo difícil. No. Capaz que según te trajeron ellos, ¿verdad? Cada uno puede ser responsable de su acto. Van a traer su arma. Por defensa, por lo que sea.
Pues no te puedo decir, ellos trajeron o estamos nosotros rearmados. Imagínense, podrían traer sus armas para defensa, decía, pero no te puedo asegurar. Vamos hasta el Palacio de Justicia. Ricardo Alderete, adelante. ¿Podemos hablar un ratito en vivo para AM? ¿Sí? Bueno, Ricardo, te estamos viendo, te escuchamos. ¿Dónde estás? Ya estamos acá en vivo con la jueza ya, Alicia Pedroso, para tener los últimos detalles sobre lo que están declarando. Jueza, ¿qué es lo que se tiene como actualización del caso, lo último del caso? No, y básicamente están viniendo los procesados acompañados de sus abogados a prestar todas las declaraciones o lo que ellos consideren pertinente de acuerdo a la participación en los hechos que se le atribuyen. Nada más, estamos con eso desde las 7:30 de la mañana. Las imputaciones para la totalidad de los que vienen a declarar, los que ya declararon, es perturbación a la paz pública, también actos vandálicos, daños y unos... Pública, daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo y transgresión a la ley 1866 por la no violencia en los estadios deportivos. También tengo dos nombres que son imputados por transgresión a la ley de armas, que serían Pablo Pérez y Guillermo Benítez. ¿Eso es así? Así mismo, esa es una imputación diferente, o sea, en otro grupo. Son dos personas en otra imputación diferente con otra unidad fiscal diferente. ¿Qué es lo que se tiene de participación o de líderes y cabecillas que son los hermanos Filártiga, al menos en lo que manejamos nosotros? Juliano Filártiga, que habría incluso sido herido el viernes. ¿Él declaró o no declaró hasta ahora? Yo no le tengo, Filártiga no tenemos como, yo no le tengo a ningún Filártiga, ¿eh? No, o sea, son muchos, ¿verdad? Pero de lo que yo leí, yo no le tengo a ningún Filártiga procesado, imputado ni detenido, mucho menos, ¿verdad? De lo que se pueden identificar como líderes o cabecillas, independientemente a la remera o al club que hayan sido, ¿se tiene identificado eso como Ministerio Público? La Fiscalía no, o sea, en el relato de hechos que hace, no identifica a una persona en particular como líder o cabecilla, solamente hace el relato de los hechos y la individualización de todas las personas a los cuales la Fiscalía le atribuye la autoría o no de esos hechos, pero no dice fulano de tal es el cabecilla o fulano de tal inició o no, eso no, esa discriminación no hace la Fiscalía. En cuanto al proceso de investigación que tiene ahora y a partir de ahora, ¿qué es lo que se maneja teniendo en cuenta estas imputaciones? Al menos lo que ya declararon o lo que pudo entender también el Ministerio Público de esto, no deberían volver a la cancha ninguno de estas personas, al menos por motivos de seguridad, jueza. Claro, la Fiscalía hace el relato de los hechos de acuerdo a los elementos que pudo recabar, ¿verdad? Tenemos que entender que estamos en una etapa inicial, ¿verdad? Lo que la Fiscalía pudo recabar es de la gente que estuvo ahí, de los oficiales, de la gente que participó o no, y lo que ellos hacen es, obviamente, decir que es un hecho grave, que lo ideal o lo que se espera es que uno se vaya tranquilo a la cancha a disfrutar de un evento deportivo. Entonces, que estos hechos que ocurrieron el viernes no pueden ser caracterizados como hecho normal o propio de un espectáculo deportivo, ¿verdad? Y en base a eso, solicita, ¿verdad?, la medida cautelar de prisión preventiva. ¿Se identificó por parte del Ministerio Público ya personas reincidentes en hechos de violencia o no? La imputación lo único que hace es un relato de los hechos, ¿verdad?, en forma general, y hace la individualización de las personas que fueron aprehendidas en el lugar y le atribuye las conductas. No hace referencia a reincidencia o quienes tienen medidas o quienes tienen procesos penales. Eso el juzgado acá, una vez que se recibió, se están viendo el tema de los antecedentes y está viendo eso. Pero la Fiscalía, según lo que yo tengo acá, no hace esa discriminación. ¿Qué argumentan los detenidos? El remanente oficial que falta. Y creo que 20, alrededor de 20 personas. Decía Santi, te escucho. ¿Qué argumentan los detenidos? ¿Qué es lo que le dijeron en este tiempo de declaración? ¿Cuál es su coartada? De las declaraciones que ya escuchaste, jueza, ¿qué es lo que ellos argumentan? ¿Cuál es la coartada de los detenidos en todo esto? Mira, básicamente esta es una audiencia de imposición de medidas. El derecho a lo que se llama defensa material, que es que sean escuchada la versión de los hechos, se hizo en Fiscalía. Por supuesto, estando acá,
Los abogados también dicen yo no estuve ahí o yo pasaba caminando. O sea, cada uno tiene su versión de los hechos, ¿verdad? Lo que el juzgado ahora está haciendo es escuchando la versión de los hechos de los que dicen acá, analizando lo que hay y de acuerdo a eso vamos a tomar la determinación que corresponda, ¿verdad? Pero su defensa material, lo que pasó o cuál es la participación de ellos, ellos hicieron eso en fiscalía. Hoy va a dar a conocer las medidas. Ellos prestaron declaración indagatoria, fueron asistidos algunos por abogados particulares, otros por la defensa pública y es ahí donde ellos, cada uno de ellos dijo los que creyeron, ¿verdad?, conveniente decir por qué estaban o qué estaban o con quién estaban, ¿verdad? Santi, ¿me repetís nuevamente? Hoy va a dar a conocer las medidas la jueza. ¿Hoy daría a conocer las medidas, jueza? Sí, hoy vamos a resolver. Una vez que terminen de pasar todos los que están pendientes, ahí el juzgado, yo ya estuve analizando, ya estuve leyendo, pero ahí el juzgado va a tener un poco más claro el panorama y ahí vamos a tomar la determinación. ¿Hubo menores detenidos en un principio? ¿Ellos no declararon aquí? Y lo que pasa es que yo soy la jueza de garantías correspondiente al turno penal ordinario de mayores. Yo no tengo una comunicación de menores o de adolescentes, mejor dicho, yo no tengo participación en eso, ni tampoco la Fiscalía tiene la obligación de informarme a mí eso, ¿verdad? Pero tengo entendido, por lo que estuve acá viendo, que no hay una comunicación de menores aprendidos, o sea, y por lo que leí en la prensa creo que todos fueron liberados o entregados a sus padres, pero nosotros acá oficialmente yo no tengo, ¿verdad? Que tampoco voy a ser yo la destinataria de eso porque no soy jueza penal adolescente, pero tengo entendido que no entró ninguna imputación contra adolescentes. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar, Santi? No, Hoy se darían a conocer las medidas, entonces dice la jueza que quedan 20 aproximadamente que restan declarar y después de eso ya se darían a conocer las medidas por parte de la jueza Alicia Pedroso. Bueno, en todo caso, vos antes de salir, Ricardo, chequea si es que con respecto a algunos de los que fueron escuchados ya, hay medidas que se puedan adelantar eventualmente o de 120. Sí, creemos que a los 100 que escuchamos merecen estas medidas. Vos lo sabrás administrar ya ahí hablando con la jueza. Gracias, Ricardo, muy amable. Tenemos que hacer nosotros una pausa, son las 20:40. A la vuelta de la pausa ya van a estar con nosotros la ministra de Deportes y el exfiscal Emilio Fuster. Antes tenemos en vivo en AM con la ministra de Deportes y el exfiscal Emilio Fuster. Hoy no en su rol de ministro de combate al contrabando, aunque seguramente alguna cuestión le vamos a preguntar también ahí. Hoy en su rol de exfiscal en la unidad que precisamente está encargada de estas cuestiones. Hola, ministra Fátima Morales, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. No, muy buenas noches, gracias por la invitación. Es muy importante que venir al programa y sobre todo para aclarar Gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña el exfiscal Fuster. Hola, doctor, ¿cómo estás? Buenas noches, Santi. Saludo a la audiencia y ojalá que esto no sea un suceso más, un evento más para recordar y definitivamente se tomen las decisiones que hay que realizar a los efectos de erradicar de a poco a estos delincuentes autodenominados barras bravas. Quiero preguntarte, doctor, porque de buenas a primeras es fácil decir estos son hinchas de fútbol que manchan los espectáculos deportivos y qué sé yo. El otro día le preguntaba a uno de ellos a qué se dedicaban, por ejemplo. ¿A qué se dedican? Y me dijo él, no, yo me dedico a arreglar motos. ¿Y vos tenés un taller? No tengo un taller. ¿Y dónde arreglas motos? Y de vez en cuando me llegan motos, pero no se vive de eso entonces. Si no tenés un taller, si no trabajás en un taller, no vivís de eso. ¿A qué te dedicás y de qué vivís? Y después, hurgando un poco más, me decía el ministro de la Senada, Arnaldo Yucio, al aire en La Lupa, muchos de estos se dedican al microtráfico. Y las barras son estructuras de microtráfico que operan en barrios de Asunción. ¿Vos lograste mapearlos de alguna manera? ¿A qué se dedican estas barras y el fútbol qué es? ¿La pasión, la excusa, el vínculo para delinquir de forma maquillada? ¿Qué es el fútbol y quiénes son estas personas, doctor? Mira, Santiago, ser barra es un negocio y es un gran negocio, especialmente para estos líderes. Es un gran negocio porque ellos viven en primer lugar de la publicidad, que cada espacio que ellos generan dentro de un estadio de fútbol y esas banderas que utilizan, ¿verdad?, marcas de empresas, tienen su costo. Primer ingreso que tienen, ¿verdad? Es un negocio porque también, en este caso,
las entradas que ellos reciben en forma gratuita o de favor, ¿verdad? Parte de ellas la revenden al público y otra parte, lógicamente, le dan a sus masas, ¿verdad? Es un negocio también porque parte de ese dinero ellos también lo invierten, en este caso, en el microtráfico, definitivamente es así, ¿verdad? Porque sus masas, muchos de ellos son adictos, ¿verdad? Y otros son adictos al alcohol también. Y es un gran negocio que le generan recursos bastante importantes, el nivel de vida que llevan los líderes, los cabecillas, para mantener también, ¿verdad? El costo que le genera esto para mantener a esos grupos es bastante importante, ¿verdad? Para mí Ser Barra es un negocio hoy día en el Paraguay. Ellos no van a alentar a sus clubes, se van con ese propósito. Tampoco van para enturbiar sus negocios o dejar que esto sea un negocio rentable para ellos, ¿verdad? No buscan, los líderes no buscan violencia, ellos no aparecen generalmente, pero se les desbordan porque sus masas ellos mantienen con alcohol y con droga. Y finalmente ellos se vuelve eso incontrolable para esas personas, ¿verdad? Buscan en cierta medida también, en este caso, cuidar el negocio de ellos, ¿verdad? Pero aquí hay que analizar con más profundidad esto, Santi, ¿verdad? Independientemente, buscar la raíz de la problemática, lo nuclear de la problemática. Nosotros, yo en mi época de agente fiscal, ¿verdad? He procesado a muchísima gente, enviado a prisión, ¿verdad? También hemos obtenido medidas bastante importantes, en este caso, dentro del proceso penal, como restricción para ingresar a encuentros de fútbol por 2, 3, 4, 5 años, inclusive, siempre y cuando no sean reincidentes, ¿verdad? Hemos en juicio oral condenado a algunas personas, uno de ellos es el señor Carlos Báez y otras personas, pongo como ejemplo, como una persona más conocida. Pero los dirigentes, una vez por todas, deben de asumir su cuota de responsabilidad. Y ahí quiero preguntarte cuál es su cuota de responsabilidad en breve, doctor, porque creo que tienen una cuota y de alguna manera la policía también y la fiscalía también y los jueces que están encargados de aplicar medidas también tienen una cuota de responsabilidad. Pero antes quiero preguntarte, ministra, lo del episodio del otro día, y tengo dos preguntas muy puntuales con respuestas que rogaría sean puntuales. La primera, ¿se comunicó formalmente a la policía sobre este evento para que se dé una cobertura policial como ameritaba? ¿Hay documentación respecto a esa solicitud formal o cómo se pidió que exista cobertura en ese lugar porque la policía estuvo rebasada? Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿por qué todas las personas a las que escuché hablar en estos días, que estuvieron en ese lugar, mencionaron que ubicaron el mismo lugar para compra de entradas para hinchas de Cerro y para hinchas de Olimpia? Que habilitaron un solo lugar y no los separaron, sabiendo que era un espectáculo de alto riesgo y sabiendo que el año pasado se mataron sobre la avenida Cacique Lambaré en el Gutenberg por el mismo episodio. Bueno, yo te quiero comentar que la arena SND se otorga, por ejemplo, en este caso, a la APF para que desarrolle esta final de Cerro Olimpia. Se firma un contrato, la SND firma un contrato con la APF y la APF es la que asume toda la responsabilidad del evento. La SND lo único que hace es cederle de manera gratuita a la APF, a la FIBA, a cualquier entidad deportiva que quiera realizar una final, un deporte o hasta de niños, no te estoy hablando solamente de una final, a cualquiera que practique deportes. La política que tiene la SND con respecto a la arena es, se realizan eventos culturales, que se cobran los eventos culturales para de esa manera poder subsidiar que los eventos deportivos tengan un lugar donde puedan jugar, que sea seguro y que sea gratuito y que las pistas o canchas o como sea cumplan con los estándares internacionales. Todo lo que viene a ser el seguro contra terceros, el seguro del edificio, la limpieza previa, la limpieza posterior, la seguridad que tienen que poner, corre por cuenta de la entidad que en ese momento
está haciendo la solicitud y firma el contrato en la SND. Pero la Secretaría Nacional de Deportes, entonces, a ver, si yo presto mi casa y yo digo en mi casa van a organizar esto, yo tengo entendido que la Secretaría tiene alguna persona encargada de coordinar con los organizadores, es decir, así mismo, dónde están los policías que deben estar, por este lugar no van a poder entrar, esto no van a poder utilizar, acá sí pueden utilizar esto. ¿Cuáles son los requisitos que ustedes a la vez le ponen? Porque si no es una carta que le entregan para que hagan lo que se les antoje. No. ¿Dónde estaban los policías y qué es lo que se previó en materia de seguridad? ¿Quién tuvo que comunicar formalmente sobre ese encuentro para que la comisaría de la zona o la comandancia de la policía tengan una cobertura como ameritaba ese espectáculo? En este caso es la divisional de futsal FIFA, que es la organizadora real del evento, que es parte de la APF. O sea, era Alder, el presidente. Claro, el presidente. Claro, que el presidente, lastimosamente, vos conocés los motivos por los cuales no está acá hoy, no es que está eludiendo estar acá, falleció su padre. Entonces, nosotros nos comunicamos normalmente y mantenemos una comunicación así constante con el jefe de la policía que cubre los eventos deportivos, que es el comisario Eliseo Gaona. Esa comunicación se hace con él permanentemente. Ellos vienen 1 o 2 días antes del evento, ven qué tipo de evento, cuántas personas, y ellos dicen, bueno, para este evento vamos a cubrir con tantas personas. ¿Y eso pasó esta vez? Claro, todas las veces. No solamente para el evento deportivo, sino para cualquier evento cultural. No, yo me quiero referir a este evento, porque si no nos dispersamos mucho y nos vamos por las ramas. No hay problema. Para este evento, Eliseo Gaona fue previamente a realizar el análisis. Sí fue. ¿Y para cuánta gente estaba previsto ese espectáculo y cuántos efectivos policiales estaban previstos para esa cobertura? Mira, la arena tiene una capacidad de 5.500 personas. Yo no creo que haya habido 2.000 personas en la arena, por la práctica que tengo de ir a los distintos eventos deportivos a la arena. El número de policías que estaban asignados, yo desconozco, soy bien sincera, porque ese número de policías se le pasa el jefe de gabinete de la SND, él es el que está encargado de hacer ese monitoreo que vos estás diciendo, tanto del contrato como del monitoreo, para que todas las reglas estén cumplidas, justamente para que no pasen este tipo de cosas. Yo estuve presente en la arena, tenía que venir mi hijo para estar en la arena, el presidente Alder estaba en la arena, su hija de 9 años estaba en la arena, y era, si cuando la policía pueda y ustedes, la prensa, puedan acceder a la filmación de la arena que fue entregada a Criminalística y al Ministerio Público, la filmación total de todo lo que tenemos en SND, ustedes se van a poder dar cuenta que era una fiesta familiar. Ministra, ¿y en algún momento alguien se acercó a usted a decirle, ministra, esto hay que suspender, se acaba todo aquí? Usted dijo, no, las garantías están dadas, vamos a continuar. Porque hay incluso gente que hoy dice que en algún momento se dio la orden de terminar con eso y que ustedes quisieron llevar adelante. No, eso no fue así. Yo fui la primera que me percaté que había un disturbio, porque la hinchada de Cerro Porteño empezó a desplazarse para salir. Ellos empezaron a salir. El partido se estaba jugando y ellos no se quedaron en la arena. Ellos salieron en masa. Entonces yo me levanté, teníamos una visita, la mano derecha del ministro colombiano, y yo le dije a Rodrigo Medina, nuestro director deportivo, Rodrigo, anda, mira. Entonces la gente del fútbol me dijo, ministra, esto pasa siempre, la gente se mueve nomás, la hinchada se mueve, no, esto no es normal. Y yo me paré y desde ese momento empecé a monitorear qué pasaba y le dije a Rodrigo, cerrá la entrada de la arena. Por eso es que la gente que vino, que yo no te sé decir quién vino ni quién no vino, no pudo acceder a la arena, porque la arena se cerró para que nadie más ni salga ni entre. ¿En qué momento del encuentro, sabemos cuándo se suspendió el partido, pero en qué momento ustedes dieron la orden y a quién dieron la orden de que eso pare, que se suspenda? ¿Cuánto tiempo antes, cuánto transcurrió entre lo que se disputaba o lo que se seguía organizando del juego y la orden que habían dado supuestamente para suspender ese espectáculo? Mira, no habrán pasado 5 minutos en el tiempo que Rodrigo bajó del lugar donde estaba
y salió corriendo para llegar a la salida. Ese fue el tiempo que nosotros tardamos en cerrar la arena. En ese momento la gente salió, los que pudieron salir, entre 5 y 10 minutos salieron, después ya no pudieron salir ni tampoco ingresar a la arena. Ministra, ¿y por qué pusieron el lugar en el que cerristas y olimpistas tenían que comprar sus entradas o ingresar eventualmente para ambos en el mismo sitio? Eso está muy mal, Santiago. Yo comparto contigo que eso está muy mal y eso corre por cuenta de los organizadores. Claro, a eso voy, ministra. A ver, cuando hay que organizar un 15 años, cuando hay que organizar una boda, cuando hay que organizar un cumpleaños, en algún local deportivo o en algún local centro de eventos o como se llame, hay alguien de la organización dueña del lugar que dice, ¿por qué me pusieron acá esta entrada si esto no está previsto para entrada? ¿Dónde están los policías que van a estar encargados de seguridad? ¿Dónde está el encargado de la cantina? ¿Ya contaron cuántos platos ingresó? Santiago. O sea, eso es básico para cualquier evento. Santiago, yo tengo mucha experiencia en organizar eventos, ¿sí? ¿Y entonces? Y lo que te digo es lo siguiente, este evento no estaba organizado por la SND y era un evento de futsal FIFA. Pero era en tu casa, ministra. Sí, pero los eventos de futsal FIFA, y yo tengo acá fotos que te pueden mostrar miles, son eventos pacíficos, donde participa la familia. Bueno, Tal pero vez entonces hoy sos consciente que estaba mal poner a los dos en el mismo lugar. Claro. ¿Y no se dieron cuenta previamente de eso? No. ¿No sabían ustedes que hace un año se habían matado en la zona del Gutenberg estas mismas personas? No. ¿Para qué te voy a decir sí, sí es no? Realmente me sorprende, ministra, porque me da la sensación que hoy de alguna manera nos estamos asustando todos, pero hay cuestiones básicas de organización que entiendo cuál es el rol que tiene el ministerio, probablemente prestar su local para que eso suceda. Gratuitamente. Claro, pero en mi casa tengo ciertas reglas que se deben cumplir. Claro, en la Secretaría Nacional de Deporte hay 16 guardias permanentes. ¿Y ellos estaban también ahí? Sí, estaban. Pero no pudieron hacer nada. Claro, porque ¿quién va a tirar una orden de matar? Los guardias privados no hacen eso. Santiago, ¿me permitís señalar sobre esa cuestión? En el fútbol se ha superado esa cuestión que se está planteando, las ventas, la entrada en las boleterías. Fue alguna de las medidas preventivas que nosotros hemos tomado en aquel entonces desde la Fiscalía de Seguridad y Convivencia a las personas y hemos generado anillos de seguridad justamente para evitar que estos grupos se encuentren en las boleterías mismas a los efectos de adquirir sus entradas. A los partidos de fútbol de campo. De fútbol de campo. Claro, es una pregunta, porque sí, como no, Santi me hace ese... No, pero quiero nomás apuntar a lo siguiente. Estos son, la ministra prestó su estadio, son eventos de índole privado. El derecho de admisión los tienen los clubes. La organización de la cuestión de seguridad está a cargo y debe estar a cargo de los clubes. Acá hay una irresponsabilidad. Acá existe una irresponsabilidad tremenda por parte de los dirigentes de fútbol, ¿verdad? En primer lugar, ellos sobreponen intereses crematísticos y deportivos sobre la seguridad y la integridad física de las personas que va de sus potenciales clientes que van a un encuentro de fútbol. ¿Qué hacen ellos? Programan un encuentro de fútbol un día martes o un día jueves, ¿verdad? Ahí no participa la Policía Nacional. No existe consulta previa. Llevan a cualquier estadio que no tiene ninguna mínima reglas de seguridad, en este caso. Igual programan en ese estadio de fútbol un encuentro deportivo. ¿Por qué? Porque tiene que primar el interés deportivo, el interés crematístico. Por supuesto. Ahí, doctor, yo te quiero decir lo siguiente, y a Santiago también. Este es el segundo partido que se jugó. El 23 se jugó el primer partido y no hubo ningún incidente. Tal vez vos me decís, ¿por qué, ministra, no te fuiste y no controlaste personalmente y no cuidaste? Ya tuvimos un partido previo, se hicieron los controles, digamos, normales que hacemos y no pasó nada el 23 de agosto. ¿Por qué el 30 pasa eso? ¿A vos no te hace pensar, Santi, de que hay un trasfondo de esto? Yo personalmente creo que hay un trasfondo. Sí, yo también puedo creer, ministra, que hay un trasfondo, pero lo que no puedo admitir, honestamente, probablemente soy un tremendo ignorante en materia de organización de estos eventos y lo reconozco, pero lo que no entiendo es la ligereza respecto a si no hay ciertas normas que se deben cumplir para que el espectáculo se desarrolle en mi casa. Le llamo al presidente del futsal y le digo, presidente, ¿dónde está la policía que usted convocó?
Presidente, usted conversó con el comisario. ¿Dónde está la seguridad que no existe en este lugar? Todo ¿Por qué eso no tenemos... se hizo, Santi, por favor. ¿Por qué la boletería está puesta en el mismo lugar para ambos? Porque el sábado 23 que hubo ese primer partido, Olimpia Cerro, no pasó nada. No tengo idea, ministra, pero no por eso se puede renunciar a los mecanismos de prevención. Es que se hicieron los mecanismos. Dentro de la arena, yo estaba dentro de la arena, lastimosamente Alder no está acá ahora, ¿verdad? Rodrigo Medina, nuestro director deportivo, estaba dentro de la arena. Estábamos todos, mi hijo iba a ir a la arena. ¿Y a vos te parece que yo quiero inseguridad? Sí, estamos todos, vamos normalmente a la arena. Normalmente yo voy a la arena para todo tipo de eventos y nunca hubo una sola cosa que, ni un solo evento que lamentar, Santi. Y dentro de la arena no pasó nada. Todo lo que vos me estás diciendo es de afuera de la arena. Bueno, pero es en el predio de la Secretaría. Está también. bien, es en el predio de la Secretaría. ¿Sabes cuántas hectáreas tiene el predio de la Secretaría? 14 hectáreas tiene el predio de la Secretaría. Y con más razón. 21 modalidades deportivas operan ahí y no hay ningún solo incidente. Pero con más razón. Yo le cuento una cosa, ministra. Cuando yo, no sé cómo va a ser ahora, le voy a ser honesto, cuando iba a la Secretaría durante la gestión del ministro Pecci, me revisaban hasta la cédula de identidad para poder ingresar a la Secretaría. Y había barreras de control que me impedían llegar hasta el lugar donde yo quería llegar si es que yo no me identificaba. Adelantarme de forma indebida. No se hace. Me prohibían. O sea, había un mecanismo de control que permanentemente se cumplía en ese lugar. Entonces, lo que a mí no me cierra es, si ustedes tenían todo un evento de esta envergadura, ¿cómo es que no se les prendió en algún momento la advertencia para decirle, nosotros no somos encargados, señor Alder, o señor Gaona, comisario, ¿dónde está su policía? ¿Porque creían que nada de esto iba a pasar o por qué? No, porque se tomaron las mismas medidas que se tomaron en el partido anterior. Ahora contame qué yo tengo que hacer cuando la arena tiene un evento. Tengo que monitorear también. Es mi función como ministra de Deportes monitorear todos los eventos que va a haber en el departamento central o en los alrededores de la SND, porque esa gente se puede trasladar. Yo hablo de la Secretaría. Y de bueno, la Secretaría. ¿y cómo la Secretaría va a adivinar? No quiero separar el Estadio Arena, no quiero separar de la Secretaría en sí, porque es fácil decir, dentro de Arena no pasó nada, pero pasó dentro de la Secretaría. Sí, pero lo que yo te estoy diciendo es, yo como ministra de Deportes tengo que adivinar que hay un partido de fútbol y que los hinchas, como dice acá, como dice el fiscal, o ex fiscal, perdón, ministro, iban a ser trasladados y les iban a traer, porque como vos decís, alguien les trae, alguien les financia, alguien les da todo. ¿Quién les trajo? Nosotros no teníamos conocimiento con el presidente del Futsal FIFA de que esa barra brava iba a venir a un partido de Futsal FIFA, porque esa barra brava corresponde al fútbol de campo, no a Futsal FIFA. Eso es lo que yo quiero que vos analices. En este segundo partido, ¿había administración de localías en su momento? ¿Quién era el encargado entre los clubes? ¿Quién era el encargado de administrar, de organizar ese partido? Siempre, por supuesto que el ente rector de ellos es la divisional de futsal FIFA de la APF. Claro, pero ¿qué club era local en este caso? No te sé decir, son ellos los que asignan los locales. Porque generalmente, doctor, tengo entendido que cuando se juega un Cerro Olimpia, el que coordina, además de la organización general que hay, pero el que coordina, que ahí existan ambulancias, que esté la policía, que eventualmente se tengan las medidas de seguridad, es el club local. ¿Cuál era el equipo local en este caso? Sí, no sabría decirte cuál era el equipo local, pero normalmente, Cerro era el equipo local. Normalmente se debería de organizar de esa forma, ¿verdad? Internamente los clubes organizan de esa forma, pero existe mucha descoordinación por parte de la policía, con la Policía Nacional también para coordinar eficientemente, ¿verdad? Porque yo reitero, acá a los clubes no les interesa la seguridad de las personas, ¿verdad? Y yo, en defensa también de la ministra, ella no podía adivinar que estos clubes, en este caso, tenían invitados violentos, ¿verdad? Porque el derecho de admisión le corresponde a los clubes, definitivamente. Ellos tienen que tomar fuertemente la posición, ¿verdad?, el día de hoy o de mañana,
y en la brevedad posible, ¿verdad? Atendiendo de qué tipo de gente quieren para sus espectáculos deportivos. Si quieren... ¿sí? Hay una lista negra. Hay una lista negra que ustedes identificaron, porque si hay una unidad de fiscalía que se creó y que hoy ya es independiente, hace foco exclusivamente en eso. Si hay una policía que hace foco exclusivamente en esto, y hay un partido de alto riesgo, porque finalmente yo no puedo admitir que se crea que ese partido iba a ser un partido tranquilo, cuando el antecedente de la final, bueno, ministra, pero el antecedente de la final que se jugó en el Gutenberg, usted misma me está contando que decidieron llevar ahí porque sabían que iban a separar a los clubes, que iban a separar a los equipos. Ministra, no. Un año hace que se mataron en Cacique Lambaré por el mismo deporte, en el mismo episodio. No pongas en mi boca palabras que yo no te... Yo lo que te dije es que la arena está preparada para recibir a 2 clubes de manera independiente. Pero usted sabe que el año pasado se mataron en Gutenberg. Te acabo de decir que no. Bueno, le cuento que eso pasó. No, bueno. Le cuento, ministra, que eso pasó. Me enteré antes de venir al programa. Se enfrentaron las barras al salir del Gutenberg. En el futsal no hay gente violenta, creo yo también. No. Acá van patoteros que van a, quién sabe, arreglar qué tipo de diferencias o qué tipo de negocios van a arreglar a balazos y espantan a las familias. Esa es la realidad. Lo que yo te quiero decir nomás, Santi, es lo siguiente, ¿verdad? Nosotros los paraguayos somos muy de que cuando nos pasa algo, actuamos en forma reactiva. Yo estoy cansada de trabajar en forma reactiva. La Secretaría Nacional de Deportes, desde que yo entré, quiere trabajar de una forma más proactiva. ¿Qué hice yo cuando ingresé en la Secretaría Nacional de Deportes? A la primera persona que mandé al exterior fue a uno de mis directores que le mandé a Berna en lo que es el COSUDE, que es una fundación suiza que vela por el desarrollo y por los eventos deportivos en La Paz. ABC me escrachó porque se gastó no sé cuánto para ir a Suiza. Eso, hoy no hay ni un gasto de viático en la SND. No quiero separarme en cuestiones que tienen que ver con... No. Quiero hablar de este episodio, pero tengo poco tiempo y quiero hablar de este episodio, ministra, en particular. Le estaba preguntando al fiscal Fuster, al ex fiscal Fuster. Yo veo gente que siempre es violenta en las canchas, doctor. Y son los mismos que después acompañan a los planteles, son los mismos que después están encabezando el ingreso de los barras bravas en la cancha. ¿No hay acaso una lista negra que ustedes ya tienen gente identificada o tenían en la fiscalía y saben que fulano de tal no puede ingresar a la cancha? ¿O es el violento de siempre? ¿Qué pasa con eso? Sí, se tiene una lista y son de las personas procesadas que tienen restricciones, en este caso, para ingresar a un encuentro de fútbol bajo ciertas reglas de conducta que es administrado por un juez de ejecución, ¿verdad? Y eso se cumple, ¿verdad? En la medida de las posibilidades, la policía también controla y también la policía, en este caso jurisdiccional, que tiene el control de esa lista, ¿verdad? Debe informar al juez de ejecución en caso de su incumplimiento, ¿verdad? Yo pregunto, doctor, ¿esa lista es de hinchas de futsal FIFA o es de fútbol de campo? No, son barras bravas. Las barras bravas realmente van, hoy día veo que ya van también a encuentros pero en su momento, cuando se hizo la lista. Sí, de fútbol, de aquel entonces, de fútbol. Pero hoy día veo que participa también en partidos de básquet, van de futsal FIFA. Pero acá el fondo de la cuestión es Santi. Yo digo, el derecho de admisión tiene los dirigentes. Son ellos los que oxigenan a estos grupos autodenominados barras bravas. Yo el otro día con financiamiento de entradas. Cuestioné a un dirigente de fútbol esto. ¿Y sabes qué me dijo este dirigente de fútbol, doctor? Que me pasen a la fiscalía los nombres de quienes son. Que me digan a la policía, esta gente no puede entrar a tu estadio. Pero yo, ¿quién soy para decirle a alguien no podés entrar a la cancha porque voy a creer que vas a hacer algún hecho vandálico? Si la fiscalía tiene la lista y si la policía, que además tiene una unidad, sabe quiénes son, ¿por qué no convocan a la prensa, a los clubes y públicamente dice, señores, estos son los violentos que van a las canchas para incidentar? Y el trabajo, en lugar de acompañarles hasta la cancha y llevarles hasta la cancha porque saben que son criminales, porque saben que son unos patoteros, ¿por qué no es de un cordón que analiza y dice, señor, usted no puede entrar a la cancha, vaya a la comisaría?
No se puede hacer ese trabajo, doctor, porque si no es fácil. La Fiscalía le tira el fardo a los clubes y los clubes le tiran el fardo a la Fiscalía y nadie se hace cargo. Santi, la sanción, le quiero contestar antes. La cuestión es sencilla. Yo creo que ese dirigente era peca de irresponsable también y que es sacar la jeringa de la nalga, ¿verdad? Y no debería ser así, ¿verdad? Ellos conocen perfectamente quiénes son las barras, ¿verdad? Organizadas de sus clubes, organizadas entre comillas de sus clubes, ¿verdad? Le tienen que negar el derecho de admisión de una vez por todas a esos grupos de personas que generan cada fin de semana actos de violencia. O miento. ¿Cuántas personas procesadas existen por parte de esos grupos? Y acá una cuestión también política. Dejémonos de embromar, ¿verdad? Esos grupos denominados barra brava, el día de las elecciones, en este caso, de presidentes de club, ¿verdad? Son los grandes votantes, los grandes socios finalmente. Por eso no quieren tener una especie de enfrentamiento ni confrontación con esas personas. Ellos son los que deberían, de una vez por todas, ¿verdad?, dejar de entregar, regalar entradas, financiar, en este caso, el transporte de esas personas. Pero el día que se corta ese oxígeno, Santiago, ¿verdad?, esto va a acabar de a poco, ¿verdad? Y te pongo un ejemplo. Cuando juega la selección paraguaya, se van los cabecillas, forman cola queriendo entrar, ¿verdad? Se les niega, y también quiere transporte, se les niega. ¿Y quiénes ocupan los espacios norte o sur? Son las familias. Eso reitero, ¿verdad? Sigo sin entender. A ver, otra vez se tiran la pelota, porque sí, los dirigentes deportivos saben quiénes son. Saben, perfectamente saben. Muchos de ellos están alrededor de los dirigentes deportivos. Yo estoy absolutamente consciente de eso. Los periodistas deportivos o los periodistas en general, aplaudimos el recibimiento de tal equipo. Te metieron bengalas y compañía que está prohibido para un estadio deportivo. Pero aplaudimos, qué sensacional, esto es lo máximo. Mañana se incendia algo y vamos a lamentarnos, ya va a ser tarde. Pero mientras aplaudimos, sabemos todo lo que pasa. Mi pregunta es, ¿por qué la Fiscalía, si los tiene fichados, por qué la policía, si los tiene fichados, públicamente no dice, estos son los señores que no pueden entrar a los estadios? Y si les permiten los dirigentes ingresar, ahí podemos decir que los dirigentes están incumpliendo con algo que públicamente se asumió como quienes eran los violentos. Eso existe y eso se hace, ¿verdad? Pero a pesar de ello, en forma indiscriminada, se sigue entregando entradas de favor. Por eso, Santiago, yo he presentado un proyecto de ley ya en el año 2016, ¿verdad? No es que inventamos eso, sino que en la Argentina también ya se adoptó ese tipo de medida, ¿verdad? Regular un poco la conducta también de estos dirigentes de fútbol, empresarios también, ¿verdad? Sí. Que financian a estos barras con la excusa de la publicidad en los estadios de fútbol, ¿verdad? Hemos presentado un proyecto de ley en el año 2016 para condenar ese tipo de conducta, ¿verdad? Porque ahí está la problemática real para mí, ¿verdad?, que tuve experiencia en trabajar en esa área. Ministra, ¿ustedes tienen las imágenes de circuito cerrado? Sí. ¿Y accedieron a esas imágenes? Esas imágenes fueron entregadas a la Policía Criminalística y al Ministerio Público. Nosotros ya no tenemos esas imágenes. O sea, sí tenemos, pero no las podemos brindar a nadie. Son imágenes que van a estar disponibles cuando la Fiscalía y la Policía sí lo crean conveniente. Ya es un ámbito en el que no podemos interferir. Lo que sí te quiero decir es que, y reiterar, y perdón que sea tan insistente con eso, el sábado, el 23, que no fue si fue viernes o sábado, Olimpia era local. Cuando hubo la conversación de la reunión con la SND, se habló de la venta de boletas por separado, porque no es luego porque es para Olimpia o para Cerro, porque cuando vos organizás un evento y vos esperás 2.000 personas, vas a tener una boletería nomás, se te va a formar una cola de acá a Londres, a no ser que hayas sacado tu venta por tiquetea o por todo ese tipo de cosas. O sea, el sentido común te dice que tenés que tener 2 o 3 inclusive boletería, ¿sí? Ministra, me tengo que ir lastimosamente. Te agradezco mucho por la presencia. Gracias, doctor, por la presencia. Gracias, y Santiago. creo que es un tema del que tenemos que seguir hablando. Claro. Y yo convoco a los presidentes de clubes también para que puedan aceptar la invitación y estar aquí. Vamos a hacer las gestiones para que ambos presidentes, sobre todo de Cerro Porteño y de Olimpia, estén con nosotros en AM y hablemos a calzón quitado de este tema. Hacemos la pausa. En breve estamos de vuelta.
Tenemos que irnos, Enrique. Sí, señor. Lo que queda del debate continúa en las redes sociales. Me quedé más confundido, tengo que decirte. Yo también, la verdad que sí. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana, 6 de la mañana. Nos encontramos en Noticias de 6 a 9 y el miércoles en vivo, 21 horas con AM. Que pasen bien.